¿Alguna vez te has preguntado, ¿quién realmente tentó a Jesús en el desierto? La mayoría de la gente asume que era solo una vaga fuerza malvada. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la identidad de ese tempter lleva secretos tan profundos, tan espiritualmente peligrosos, que podrían afectar tus propias batallas con la tentación hoy? Durante 40 días y noches, Jesucristo se enfrentó a una confrontación tan intensa, tan sobrenatural, que dio forma al curso de toda la humanidad. Solo, hambriento y físicamente débil, pero espiritualmente inquebrantable, se puso de pie con el antiguo enemigo de Dios. Y sin embargo, la Biblia revela algo que la mayoría de los creyentes pasaban por alto. Esto no fue solo una prueba. Fue una trampa diseñada por alguien que conocía las Escrituras, que una vez estuvo en la gloria del cielo y que no se detendría ante nada para destruir el plan de salvación. Sí, estoy hablando de Satanás. Pero ¿quién es él realmente? ¿Es solo un símbolo del mal o es el mismo ser conocido como Lucifer, el querubín radiante que cayó en desgracia? ¿Por qué citó la Biblia cuando tentó a Jesús? ¿Por qué atacó a Jesús antes de que comenzara su ministerio? ¿Y qué revelan estas tentaciones sobre la guerra invisible que te rodea en este momento? Verá, estos no fueron solo ataques aleatorios. Fueron diseñados a medida para descarrilar la misión de Jesucristo antes de que Él pudiera cumplirlo. Y aún más impactante, este mismo enemigo sigue siendo activo, sigue siendo estratégico, y aún después de los corazones de aquellos que siguen a Dios hoy. En este video, vamos a descubrir la verdadera identidad del demonio que se atrevió a enfrentar al Hijo de Dios. Expondremos sus tácticas, decodificaremos sus tentaciones y revelaremos cómo Jesús respondió, no con miedo, sino con el poder de la palabra. Y lo más importante, le mostraremos cómo aplicar estos mismos principios en su vida. Porque, amigo, esta batalla no es solo la historia bíblica, sino que está sucediendo en tu propia alma en este momento. Si quieres aprender a superar la tentación, caminar en la victoria y silenciar la voz del enemigo en tu vida de una vez por todas, necesitas quedarte conmigo hasta el final. Antes de comenzar, déjame preguntarte, ¿alguna vez te has sentido atacado en tu fe y no sabías por qué? Deja un comentario a continuación. Y si cree en el poder de la Biblia y en Jesucristo como su Salvador, presione eso como el botón y suscríbase en este momento, porque lo que está a punto de descubrir podría cambiar su vida espiritual para siempre. Hay momentos en las Escrituras que sacuden los cielos y hacen eco a través de toda la eternidad. Uno de esos momentos ocurre en silencio, en soledad, en el vasto y seco calor del desierto de Judea. Está allí, bajo el sol ardiente y entre las piedras dispersas, que Jesucristo fue dirigido por el Espíritu Santo, no por casualidad, sino por el diseño divino. Durante 40 días ayunó. 40 noches perduró. Y mientras su cuerpo se cansó, su espíritu permaneció anclado en Dios. Esto no fue solo una prueba de hambre o aislamiento. Era una confrontación divina, una combinación de ajedrez celestial donde la salvación de la humanidad estaba en equilibrio. Imagínese eso, el Hijo de Dios enfrentando con la antigua serpiente, la misma que intentó destronar el cielo mismo. Esto no se trataba solo de tentación, se trataba de destiny. Muchos se preguntan por qué el Espíritu Santo guiaría a Jesús en un lugar de tal desolación. Pero a veces, la victoria comienza en el valle. Así como David entrenó entre las ovejas antes de matar a los gigantes, Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue enviado para enfrentar al enemigo no en un palacio, sino en un páramo. No se trataba simplemente de resistir el pecado, sino de establecer el dominio espiritual. El desierto se convierte en un terreno sagrado cuando la fe se forja allí. Con cada grano de arena, con cada susurro del viento, los ecos de los convenios pasados agitados. Abraham deambulando, Moisés ayuno, Elija huye. Y ahora Jesús camina el mismo terreno, no para escapar, sino para conquistar. A través de todo, Dios estuvo presente. Y no solo presente,
estaba orquestando cada paso. Pero aquí está la parte de muchas señoritas. Mientras Jesús estaba solo en la carne, no estaba solo en el espíritu. La misma presencia divina que dividió el mar rojo y detuvo la boca de los leones fue con él. En ese lugar seco, la palabra se convirtió en la espada. Su comunión con el Padre no se desvaneció con la ausencia de comida o comodidad, se intensificó. Esto no fue solo un ayuno, fue un incendio. Y en el fuego, Jesús reveló una fuerza espiritual que pronto anularía a los templos, resucitaría a los muertos y aplastaría la cabeza de la serpiente. En el desolado silencio del desierto, Dios estaba gritando un mensaje a toda la creación. La redención estaba cerca, y nada, ni siquiera Satanás mismo, podría detener lo que venía. Aún así vino el adversario. No apareció con cuernos o horquillas. Vino con estrategia, sutileza y escritura retorcida. Este momento no era solo que Jesús demostrara su fuerza. Se trataba de exponer la cara real de la tentación. No siempre es ruidoso, no siempre es obvio. A veces, habla en las escrituras fuera de contexto. A veces, apela al hambre, el orgullo o el poder. Y ahí es donde Jesús, no armado con ejércitos, sino con fe, se mantuvo inamovible. No respondió con argumentos, respondió con la palabra. La Biblia no era solo un libro para él, era su arma, un recordatorio para nosotros. Cuando estamos presionados en todos los lados, nuestra fe debe hablar más fuerte que nuestro miedo. Entonces el desierto se vuelve más que la geografía, se convierte en un espejo. Refleja lo que sucede cuando enfrenta pruebas con su identidad arraigada en Dios. Jesús, sabiendo exactamente quién era, no necesitaba demostrarlo al enemigo. Y amigo, ni tú. El desierto en tu vida no es un castigo, es preparación. Si Jesús necesitaba el desierto antes de entrar al ministerio público, tal vez tu desierto no sea el final, es el comienzo. Quédate conmigo, porque a continuación, estamos a punto de desenmascarar al mismo adversario, y lo que descubriremos podría remodelar la forma en que ves la tentación para siempre. Echemos un vistazo más de cerca a la figura detrás, de las sombras, la que se atrevió a acercarse a Jesucristo mismo. La Biblia lo llama Satanás, una palabra hebrea que significa el adversario. También se le conoce como diabolos en griego, lo que significa el acusador. Estos no son solo títulos poéticos. Describen una entidad espiritual cuya existencia completa gira en torno a oponerse a la voluntad de Dios e intentar distorsionar su verdad. Pero, ¿quién es exactamente este tempter? ¿Es solo una fuerza simbólica? ¿O es un ser caído con identidad, intención y una venganza personal contra el plan redentor de Dios? Las Escrituras nos dan más que pistas. Revelan un patrón, una misión e incluso una historia que se remonta al corazón del cielo. Isaías 14 y Ezequiel 28 ofrecen algunos de los retratos más escalofriantes de todas las Escrituras. Hablan de un ser radiante, un querubín una vez cubierto de gloria, lleno de sabiduría y belleza, que caminó entre las piedras ardientes de la presencia de Dios. Pero el orgullo encontró su camino en su corazón. Este ser, a quien muchos creen que es Lucifer, deseaba ascender por encima del trono de Dios, para reclamar la adoración por sí mismo. Esa ambición llevó a una caída tan violenta que reestructuró la estructura de los cielos. Lucifer se convirtió en Satanás, no simplemente un ángel caído, sino un enemigo jurado de la fe, una luz falsificada que intenta corromper todo santo. Y a partir de ese momento, su objetivo ha sido singular: separar al hombre de Dios por cualquier medio necesario. Ahora, aquí está el giro que la mayoría de la gente pasa por alto. Satanás conoce las Escrituras. Él no solo gira la verdad, la haré. En el desierto, no tentó a Jesús con mentiras, lo tentó con verdades mal aplicadas. Ese es el peligro que a menudo ignoramos. No siempre vendrá con una rebelión abierta. A veces, aparece como un ángel de la luz, 2 Corintios 11:14, que suena espiritual,
incluso citando la Biblia, pero siempre con una distorsión sutil. Sus estrategias no han cambiado desde Edén. Primero, cuestiona la palabra de Dios. Luego planta semillas de duda. Finalmente, ofrece una promesa falsificada. Es por eso que fundamentar su corazón en la palabra no es opcional, es de supervivencia. Piense en cómo se aplica esto hoy. Satanás no siempre está tratando de hacer que la gente lo adore directamente. No. Sus métodos son mucho más sutiles. Se infiltra en los pensamientos, distorsiona la identidad y presiona a las personas a comprometerse lo suficiente como para perderse los mejores de Dios. Él prospera con la inseguridad, el miedo y la confusión. Él trata de redefinir lo que Dios ya estableció. En el desierto, atacó la identidad de Jesús. Si eres el Hijo de Dios, Él te hace lo mismo. Si realmente tuvieras fe, si Dios realmente te amaba, pero Jesús no discutió. No se defendió emocionalmente, simplemente se paró en la Biblia, firme e inquebrantable, y eso es exactamente lo que debemos hacer. Entonces, ¿quién es el Tempter? Es más que un villano en una historia. Es una amenaza calculada para el alma, una fuerza caída que sabe exactamente a qué apuntar. Pero aquí están las buenas noticias. Su poder es limitado. Solo puede sugerir, nunca fuerza. Sus acusaciones son impotentes cuando sabemos quiénes somos en Cristo. Jesús no lo enfrentó con legiones de ángeles, sino con la espada de las Escrituras y la fe inquebrantable en Dios. Y si Jesús, el Hijo de Dios, enfrentó tal guerra espiritual, ¿cuánto más deberíamos prepararnos con oración, ayuno y un corazón lleno de verdad? Sigue mirando, porque a continuación entraremos en el calor de la confrontación y presenciaremos las 3 tentaciones que revelan todo el libro de jugadas de Satanás. Ahora entramos en el núcleo de la confrontación, 3 tentaciones que no fueron aleatorias, sino quirúrgicas contra la misión, la identidad y la autoridad de Jesucristo. Estas no fueron simples pruebas de fuerza de voluntad. Fueron ataques calculados sobre la base de la fe, directamente dirigidos a descarrilar el plan redentor de Dios antes de que pudiera comenzar. El primero llegó cuando Jesús era físicamente más débil, 40 días sin comida. Satanás vio la oportunidad y se mudó, susurrando: «Si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan». Mateo 4:3. En la superficie parece un desafío de hambre, pero debajo fue una trampa. La verdadera tentación era usar el poder divino para las necesidades egoístas, evitar la dependencia de Dios. Jesús respondió con precisión, citando Deuteronomio 8:3. «El hombre no vivirá solo con pan, sino por cada palabra que procede de la boca de Dios». La fe no se trata de alimentar la carne, se trata de alimentar al alma. Satanás luego cambia de tácticas. Lleva a Jesús al pináculo del templo y lo atreve a saltar diciendo: «Porque está escrito, Él ordenará a sus ángeles sobre ti, te levantarán en sus manos». Mateo 4:6, citando el Salmo 91. Este no fue un desafío aleatorio. Esta fue una trampa espiritual, una invitación para probar la protección de Dios fabricando un milagro. Pero Jesús sabía la verdad. La fe no se trata de forzar la mano de Dios. La confianza real no exige signos, se basa en obediencia. Nuevamente, Jesús recurre a las Escrituras. «No pondrás al Señor tu Dios a la prueba». Deuteronomio 6:16. Aquí, Él enseña una poderosa lección. Incluso cuando el diablo cita la Biblia, debemos discernir el corazón detrás de las palabras. La verdad mal utilizada es más peligrosa que una mentira absoluta. Y la única forma de reconocerla es conocer la Biblia profundamente, personalmente, íntimamente. Luego viene la tentación final y más audaz. Satanás le muestra a Jesús todos los reinos del mundo y les ofrece diciendo: «Todo esto te daré, si me inclinarás y me adorará». Mateo 4:9. Este es el atajo: gloria sin sufrir, corona sin cruz. Es un reino falsificado. Satanás ofrecía poder, pero al precio de la adoración.
Y ese es el verdadero corazón de la estrategia del enemigo. Destronar a Dios de tu corazón, un compromiso a la vez. Pero Jesús no se estremece. Él ofrece un comando tan agudo que atraviesa cada pretensión. Lejos de mí, Satanás, porque está escrito: adora al Señor tu Dios y sirve solo. Deuteronomio 6:13. En ese momento, Jesús afirma que solo Dios merece gloria y nada, ni siquiera la promesa de poder, puede reemplazar su supremacía. Lo que hace que estas tentaciones sean tan relevantes es que todavía hacen eco en nuestras vidas hoy. El deseo de satisfacer nuestros antojos físicos a costa de la disciplina espiritual. El impulso de manipular la voluntad de Dios en lugar de someterse a ella. La tentación de ganar influencia, éxito o control al comprometer nuestra adoración. Es la misma estrategia triple que el enemigo usa en nosotros diariamente, a través de pantallas, sistemas, relaciones y miedos. Y la forma en que Jesús respondió nos da un modelo a seguir. No solo en palabras, sino en postura. Permaneció arraigado en las Escrituras, firme en la fe e inquebrantable en su confianza en Dios. La Biblia no era su respaldo, era su base. Entonces, cuando enfrentas momentos de presión, pausa y pregunta: ¿con cuál de estas tres tentaciones me enfrento? Se te pide que alimentes un hambre que Dios no ha autorizado. ¿Estás probando sus promesas en lugar de confiar en su proceso? ¿Estás siendo tentado a tomar un atajo en lugar de caminar por el valle con Él? Amigo, no estás solo. Jesús caminó por este camino primero, y lo hizo para que pudieras caminarlo también, con confianza, sabiduría y fe inquebrantable. A continuación, vayamos aún más profundamente en lo que estas tentaciones realmente significaban para su misión y para la tuya. La mayoría de las personas leen las tentaciones de Jesús como eventos aislados, 3 pruebas rápidas, aprobadas y hechas. Pero, ¿y si te dijera que revelan algo mucho más profundo? Cada tentación no fue solo un desafío personal, era un símbolo profético, reflejando la estructura misma de la misión redentora de Jesucristo. Primero, lo físico, el hambre. Entonces el espiritual, probar la protección de Dios. Y finalmente, los reinos gubernamentales, ofrecedores sin la cruz. Estos no eran solo tentaciones, eran versiones distorsionadas del propósito de Jesús. El enemigo no solo estaba tratando de hacerlo caer, estaba ofreciendo un destino alternativo, uno que parecía más fácil, más limpio, más conveniente. Sin embargo, despojado de obediencia y sacrificio, era una trampa cubierta de falsa gloria. Pero Jesús, lleno de fe y basado en la palabra de Dios, vio a través de todo. Vea, la primera tentación, convertir piedras en pan, era de provisión física. Eso llega a casa, ¿no? Vivimos en un mundo obsesionado con la satisfacción instantánea. Hambre, éxito, validación, placer. Lo queremos ahora. Pero la fe nos enseña a esperar a Dios, incluso cuando todo dentro grita por la acción. Jesús dijo: el hombre no vivirá solo con pan. Deuteronomio 8:3, recordándonos que la vida fluye de la boca de Dios, no solo de cosas materiales. Y en ese momento declaró que el sustento espiritual es superior a la satisfacción física. La próxima vez que te presionen para que algo suceda por tu cuenta, haga una pausa y pregunta: ¿es este pan o es una piedra vestida como pan? La segunda tentación habla de una mentalidad peligrosa que se arrastra hacia la fe moderna, la necesidad de pruebas. Satanás tentó a Jesús a arrojarse, sugiriendo que si Dios realmente lo amaba, los ángeles lo atraparían. ¿Suena familiar? Dios, si realmente te importa, muéstrame una señal. Pero Jesús conocía bien la Biblia. Citó a Deuteronomio 6:16. No pongas al Señor tu Dios a la prueba. La fe madura no exige confirmación constante. Confía en el silencio. Camina cuando el camino no está claro. Y amigo, a veces el mayor trabajo de Dios ocurre no cuando te atrapa en el aire, sino cuando te enseña a caminar por fe y no de vista. 2 Corintios 5:7. Y luego,
Esa tentación final, tal vez la más seductora de todas. Satanás le muestra a Jesús los reinos del mundo y los ofrece sin dolor, sin la cruz. Esta fue una invitación al poder sin propósito, autoridad sin rendirse. Y seamos honestos, ¿no todos desearemos atajos? Una forma más rápida de propósito, un camino más limpio para influir. Pero Jesús sabía, cualquier trono ofrecido por Satanás es una falsificación. Él responde con claridad y fuerza, citando Deuteronomio 6:13. Adora al Señor tu Dios y sirve solo. Esto no fue solo rechazo, fue una declaración. No solo estaba negando a Satanás, estaba afirmando a Dios como el único objeto de su adoración. Esa es una clave espiritual que todos podemos llevar. Cuando tengamos dudas, inclinar solo al que tiene la eternidad. Entonces, ¿qué significan estas tentaciones para nosotros? Nos muestran que el camino de la fe, el camino de Jesús, no se trata de atajos, se trata de rendirse. No se trata de lo que podemos obtener rápidamente, sino de lo que podemos construir eternamente. Cada prueba que Jesús enfrentó también es una que enfrentaremos, en nuestros propios desiertos, en nuestras propias batallas. El enemigo siempre ofrecerá una falsificación, pan falso, promesas manipuladas y poder vacío. Pero cuando tu corazón está anclado en la Biblia, cuando tus ojos están fijos en Dios, y cuando sigues a Jesucristo, comenzarás a reconocer los esquemas y mantenerse firmes. El siguiente paso en este viaje: comprender que la batalla no terminó en el desierto, simplemente cambió la forma. Justo cuando crees que la batalla ha terminado, el enemigo se retira, pero solo por una temporada. Eso es exactamente lo que sucedió después de que Jesús superó las 3 tentaciones. Lucas 4:13 nos dice: cuando el diablo había terminado todo esto tentador, lo dejó hasta un momento oportuno. Esto revela algo crucial. La guerra espiritual no termina con una victoria, evoluciona, se adapta, y el enemigo no renuncia, espera. Incluso Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, siguió siendo un objetivo. Y si Satanás no había terminado con él, podemos estar seguros de que no ha terminado con nosotros. Por eso debemos permanecer alerta. La fe no es solo un momento de fuerza, es un estilo de vida de vigilancia. El desierto fue solo el comienzo. Lo que siguió fue un asedio espiritual que sombrearía cada paso del ministerio de Jesús. 1. De los ejemplos más claros de esta guerra en curso se encuentra en Mateo 16, 21-23. Jesús comienza a revelar a sus discípulos que debe sufrir y ser asesinado. Y Peter, lo empuja a un lado y dice: «Nunca, Señor, esto nunca te pasará». Suena compasivo, ¿verdad? Pero Jesús lo reprende bruscamente. «Ponte detrás de mí, Satanás, eres un obstáculo para mí». ¿Por qué una reacción tan fuerte? Porque incluso una voz bien intencionada puede hacerse eco de la agenda del enemigo. Peter no se dio cuenta, pero estaba tratando de desviar a Jesús de la cruz. Y esa es la táctica favorita de Satanás: disuadir a la trampa como amor, comodidad o preocupación. No siempre son cuernos y humo. A veces es el consejo de un amigo. Es por eso que el discernimiento es tan importante como la fe. Más tarde, vemos que la influencia del enemigo se intensifica a través de otro discípulo, Judas. En Juan 13:27 dice: «Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Deja que eso se hunda». El mismo enemigo que tentó a Jesús en el desierto ahora poseía al hombre que lo traicionaría. Esto no fue una coincidencia. Era estratégico. El diablo pasó de la tentación externa al sabotaje interno. Y aquí está la verdad escalofriante. Cuando el corazón se enfría, la puerta se abre. Judas no cayó en un día. Entretuvo duda, ofensa y codicia. Y lentamente, el enemigo se metió. Es una advertencia para todos nosotros, protegiendo tu corazón. Porque una vez que dejes de alimentarlo con la palabra de Dios y la presencia de Jesús, el enemigo encontrará espacio. Luego vino la cruz. Desde una perspectiva humana, parecía una derrota. Jesús arrestado, golpeado, burlado, clavado. La oscuridad cubrió la tierra.
Sus discípulos se dispersaron. Satanás debe haber creído que había ganado. Pero lo que el enemigo no se dio cuenta es que la cruz no era su victoria, fue su ejecución. Colosenses 2:15 dice: «Y al desarmar los poderes y las autoridades, hizo un espectáculo público de ellos, triunfando sobre ellos por la cruz». Eso significa que lo que parecía que el final fue en realidad el mayor avance de la historia. La guerra espiritual llegó a su clímax en ese rayo de madera, y Jesús, en plena rendición a Dios, volteó la batalla a nuestro favor. Entonces sí, el enemigo todavía merodea, todavía tienta, engaña y manipula, pero el creyente que camina con el Espíritu Santo, que permanece arraigado en las Escrituras, que se inclina completamente sobre el poder de Dios, camina desde un lugar de victoria. Jesús no solo ganó para sí mismo, ganó por ti. Y a medida que avanzamos, ahora exploraremos lo que sucedió en ese momento final en la cruz, cuando el Hijo de Dios declaró las 3 palabras más poderosas jamás pronunciadas: «Está terminado». En la cruz, colgando entre 2 delincuentes, magullados y ensangrentados más allá del reconocimiento, Jesucristo levantó su voz y declaró: «Está terminado». Juan 19:30. Estas no fueron palabras de rendición, fueron un grito de victoria. Con esa declaración selló lo que el enemigo había luchado tan desesperadamente para prevenir: la finalización del plan redentor de Dios. Durante generaciones, Satanás había tratado de interrumpir el linaje, corromper el pacto y distorsionar la verdad. Pero en ese momento, todos sus esquemas colapsaron bajo el peso de la obediencia divina. Jesús no derrotó a la oscuridad con legiones de ángeles o relámpagos del cielo. Conquistó a través de la sumisión, a través de la fe, a través del amor sacrificial. Eso es lo que hace que su victoria sea tan aterradora para el enemigo. Fue derrocado por la humildad. Colosenses 2:15 pinta claramente la imagen. Habiendo desarmado principados y poderes, hizo un espectáculo público de ellos, triunfando sobre ellos por la cruz. Imagina eso. El mismo instrumento de la vergüenza romana se convirtió en el banner de gloria de Dios. Satanás pensó que estaba silenciando al Mesías. En verdad, lo estaba amplificando. Esa cruz se convirtió en la sala del tribunal donde se desestimó cada acusación contra nosotros. La sangre de Jesús reescribió nuestra oración. La ley se cumplió. La maldición estaba rota. Las cadenas estaban destrozadas. ¿Y el enemigo? Despojado de energía, expuesto, derrotado, no en una esquina, no en silencio, sino en público. La cruz no susurró, rugió. Pero ese no es el final. Apocalipsis 1:18 nos dice algo aún más impactante. Jesús dice: «Soy el que vive, y estaba muerto y he aquí, estoy vivo para siempre. Y tengo las llaves de Hades y de la muerte». Espera, ¿qué significa eso? Significa que Jesús no solo murió, Él descendió, entró en la fortaleza del enemigo, se enfrentó a las puertas de la muerte y retiró lo que Adán perdió en Edén. No pidió permiso, no negoció. Entró en las profundidades con plena autoridad y se fue con las llaves. La muerte ya no tiene la última palabra. La tumba ya no tiene poder. El infierno ha sido allanado por el Rey del cielo. ¿Y esa victoria? No es simbólico, es personal, es tuyo. Cuando caminas por fe, cuando te aferras a las promesas en la Biblia, cuando llamas al nombre de Jesucristo, no estás luchando por la victoria, estás luchando por ella. La resurrección no fue solo una prueba de vida después de la muerte. Era una prueba de que cada enemigo, visto o invisible, ya había sido vencido por la sangre del Cordero. Eso debería cambiar la forma en que rezamos. Eso debería cambiar la forma en que adoramos. No estás rogando los restos de Dios, estás caminando en herencia sellada por la cruz. Esa cruz no fue una derrota, fue una coronación. Y ahora, a medida que comenzamos a traer este círculo completo de revelación, tomemos un momento para reflexionar. Si Jesús derrotó al enemigo con obediencia y sacrificio, ¿qué podría pasar en tu vida si eliges el mismo camino? ¿Qué
¿Victoria está esperando en el otro lado de tu rendición? Quédate conmigo, porque en este capítulo final vamos a reunir todo esto de una manera personal e alteradora de la vida. Es hora de tomar una decisión, no solo para saber la verdad, sino para vivirla. Ahora que has visto la imagen completa, deja que esta verdad se asiente en lo profundo de tu espíritu. Jesús no solo superó al enemigo, lo superó por ti. Cada momento en el desierto, cada verso que hablaba, cada gota de sangre derramada en esa cruz era para su redención. Su victoria no fue distante, simbólica o abstracta. Era íntimo, intencional y personal. Y la hermosa verdad todavía se encuentra hoy. Satanás no ha dejado de tentar, retorcerse y atacar corazones. Pero la diferencia ahora es esta. No estás solo en la pelea. Jesucristo ya aplastó la cabeza de la serpiente, y Él ofrece esa misma autoridad a quienes caminan con Él en fe y obediencia. Entonces, tal vez estás viendo este video con un corazón pesado. Tal vez te hayas atrapado en la tentación, atrapado en el miedo, o luchando con la duda espiritual. Tal vez sientas que el control del enemigo en tu vida es más fuerte que tu propia voluntad de luchar. Pero amigo, no tienes que quedarte allí. La Biblia dice en Santiago 4:7, «Sómense entonces a Dios, resisten al diablo, y él huirá de mí a ti». Esa no es una metáfora, es una promesa. Cuando alineas tu vida con Dios, cuando arraigas tu alma en su palabra, el enemigo pierde su punto de apoyo. La fe no se trata de ser perfecta, se trata de confiar en el que es. Y si nunca antes has tomado esa decisión, o tal vez lo has hecho, pero te alejaste, ahora es el momento. No espere un día perfecto, o una señal en el cielo. Esta es tu señal, justo aquí, ahora mismo. Si algo se agitó dentro de ti mientras miraba esto, no era solo emoción. Ese era el Espíritu Santo llamando a la puerta de tu corazón. Y si estás listo para dejarlo entrar, solo dígalo en voz alta, donde quiera que estés. Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida. Esa simple oración, hablada con fe, cambia la eternidad. El cielo se regocija. El enemigo temblorá. Y tu historia comienza de nuevo. Y tal vez ya estás caminando con Dios, pero este mensaje reavivó algo en ti, un hambre de profundizar, luchar más duro, vivir más audaz. Deja que este sea tu punto de control espiritual. Reafirma tu fe. Hable un fuerte amén en este momento y declare que ya no vivirá bajo miedo, vergüenza o confusión espiritual. El mismo Jesús que silenció al tentador en el desierto, ahora vive en ti. Y su palabra, su espíritu, su poder, están disponibles todos los días. No solo escuche este mensaje, vívalo. Compártelo. Deja que tu vida sea un arma en manos de Dios. Hemos llegado al final de este viaje, pero este no es el final de lo que Dios quiere hacer en tu vida. De hecho, es solo el comienzo. Así que quédate con nosotros. Hay verdades más profundas por delante. Y en el próximo video, nos estamos sumergiendo en una revelación que sacudirá los cimientos de todo lo que creías que sabías. Pero por ahora, tómate este momento. Reflejar, responder, reconectar. Porque la guerra puede ser invisible, pero la victoria es real. Entonces, ahora que sabes quién tentó realmente a Jesús en el desierto y cómo superó, ¿qué hay de ti? ¿Qué tipo de tentaciones has estado enfrentando últimamente? ¿Están atacando tu identidad, tu fe, tu confianza en las promesas de Dios? Comparta su experiencia en los comentarios. Quiero escuchar su historia. Este no es solo un lugar para ver videos, es un lugar para crecer juntos en la fe. Si este mensaje habló a su corazón, no se lo guarde para usted mismo. Al igual que este video, suscríbase al canal y encienda las notificaciones para que nunca se pierda otra palabra que podría cambiar su caminar con Jesucristo. Tu viaje espiritual es importante y estamos aquí para caminar contigo.
pasando por paso, guiado por la Biblia, empoderado por la fe y lleno de la presencia de Dios. Y oye, antes de que te vayas, mira el siguiente video en tu pantalla. Sumerge aún más en los misterios de la guerra espiritual y la revelación bíblica. Confía en mí, no quieres perderte lo que vendrá después. Este es Marco, y te veré en el próximo. Mantente fuerte, mantente en tierra, y quédate en la palabra.